Bueno, nuevamente vieron que la tecnología no siempre funciona bien, también nos pasa a nosotros por acá, así que bienvenidos nuevamente entonces a la actividad. Un gusto poder saludarlos hoy, desearles éxito en esta jornada y no quería estar ausente de esta jornada pedagógica 2024, en el cual queremos compartir distintas temáticas y hoy el foco va a estar centrado en el aprendizaje. Quiero dejarles y traerles los saludos de nuestro gobernador Martín Yarlora y de todo el equipo del Gabinete de Educación, porque estamos comprometidos y creemos que es posible y es posible otra educación y en eso estamos trabajando todos los días. No le robo más tiempo porque acá lo más importante son los saberes a compartir y hoy el tiempo es una de las variables más importantes que tenemos que poder ajustar y poder manejar. Así que lo mejor en estas jornadas para todos y agradecer a todo el equipo del Ministerio que ha puesto todo lo que tiene para que esto funcione y esto pueda salir. Y realmente muchos docentes se están sumando a este gran desafío de aprender a aprender durante todos los días. Así que muchísimas gracias a todos y a todos. Bueno, muchas gracias Horacio, muchas gracias ministro por acompañarnos en esta tercera jornada, una jornada que como anticipaba el ministro hace foco en los aprendizajes, que de alguna manera ya es una temática que ha permeado de manera ineludible en las jornadas anteriores, porque si uno habla de escuela posible, de capacidades fundamentales, de bienestar educativo y de gestión territorial, es imposible no estar pensando también en los aprendizajes. Una de las consignas de esta jornada tenía que ver con también que vayan conociendo a los funcionarios que están a cargo de las distintas áreas. Así que, si me permite, le vamos a dar lugar a la secretaria de... Pedirle que se presente, que comente cuál es su cargo y, bueno, la descripción breve del área que tiene a cargo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Felicitarlos porque a lo largo de estas jornadas todos han estado muy interesados y con muchísimos comentarios, es decir, con una participación activa, demostrando que los aprendizajes se producen a lo largo de toda la vida y que son fundamentales no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Bueno, contarles que desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que está a mi cargo, tenemos una mirada integral de los aprendizajes desde una perspectiva situada, en lo cual estamos convencidos de que para que haya verdaderos aprendizajes potentes y duraderos y para garantizar trayectorias educativas exitosas, es importante garantizar aquellas condiciones, no solo materiales, sino también simbólicas, que son necesarias para que las cosas efectivamente sucedan. Desde mi subsecretaría trabajamos intensamente en eso, en un área de infraestructura que tiene que ver con mejorar los entornos para que se produzcan los aprendizajes, con una dirección general de bienestar en tiempos de malestar. El estar bien en la escuela es muy importante, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Por eso trabajamos intensamente en todo lo que tiene que ver con generar buenos vínculos entre las personas que integran la comunidad educativa, en lograr condiciones de relación que favorezcan todo eso y también de salud, ¿no? Entonces, bueno, en mi área está toda esa dirección general llamada de bienestar y otra dirección general que tiene que ver con chequear que los aprendizajes sucedan, como es el área de evaluación, planificación, prospectiva y también de toda la informatización del sistema educativo de la provincia. Así que desde ya a disposición, agradecida Gaby por la invitación. Y les anticipé que pensábamos dar continuidad de alguna manera a este tipo de encuentros, ya más focalizados con personal del área de bienestar,
tal como habíamos hablado, convocando a familias, estudiantes, y ya, bueno, ahí ya con focalizado en torno al concepto de bienestar educativo, ¿no? Y sobre todo pensando en una estructura no tanto de capacitación, sino de intercambio, de diálogo entre docentes, actores, entre familias, entre estudiantes, de los diferentes actores para habilitar la palabra a los protagonistas del hecho educativo y de los aprendizajes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Permitime que presente el video y compartimos la primera conferencia, ¿sí? Bien, entonces decíamos que hoy la temática era la centralidad, estaba puesta en los aprendizajes. Dentro de las preocupaciones que tienen las escuelas en relación con los aprendizajes, obviamente las tecnologías ocupan un lugar central, prioritario. No solo las tecnologías, sino el uso que se hace de las tecnologías en cada una de las instituciones educativas. Por eso, antes de iniciar esta primera conferencia a cargo de Rosana Morduchowicz, y por cuestiones puntuales, ¿no? Esta evolución del concepto de educación digital, por la ampliación de los aportes de la pedagogía a la enseñanza de la computación, por esta mirada que hay sobre el saber digital como indispensable al momento del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia, es necesario a nivel de provincia y de política educativa provincial hacer algunas distinciones, ¿no? Cuando en Córdoba nosotros estamos trabajando dentro de la Secretaría de Innovación, de Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, como punto de partida hacemos una primera distinción que tiene que ver con la educación digital, ¿sí? O con la alfabetización digital. La distinguimos de la alfabetización computacional, del uso de las tecnologías educativas y de la enseñanza de las ciencias de la computación. No voy a hacer una conferencia sobre el tema, pero sí pequeñas palabras que permitan, o ejemplos que permitan distinguir unas de otras, ¿sí? Cuando hablamos de educación digital o de alfabetización digital, hacemos hincapié en el uso y en el consumo de productos, ¿sí? de programas, de aplicaciones. Por ejemplo, algo bastante feo, pero que tenemos que saber manejar, que son los programas de lavado, implican un uso y que uno esté alfabetizado digitalmente. Cuando vayamos a un ejemplo más interesante, cuando tenemos que acceder a Netflix en una televisión inteligente, en una Smart TV, también estamos haciendo uso de nuestra alfabetización digital. Es diferente a poder pensarnos en el uso de la tecnología educativa. Cuando esa tecnología se utiliza al servicio de la educación, ¿sí? Y por ejemplo, a lo mejor a algunos de ustedes se le ocurrió, aprender idiomas utilizando alguna de estas plataformas. Tendríamos que cobrar por estas publicidades, pero bueno, hay plataformas que ayudan al aprendizaje de los idiomas, o algo más cotidiano, ¿no? En las aulas, cuando uno dice, bueno, para la enseñanza de las matemáticas, GeoGebra, o determinadas aplicaciones que están pensadas para que resolvamos de una manera más práctica las líneas de tiempo. Bueno, ahí estamos pensando en tecnología educativa, es decir, tecnología digital puesta al servicio de producir más aprendizajes desde los diferentes espacios curriculares, campos o unidades curriculares. Cuando nosotros hablamos de la importancia de incorporar los saberes de las ciencias de la computación a la escolaridad obligatoria, que es una de las líneas de trabajo de la provincia de Córdoba para estos tiempos que vienen, estamos pensando ya en un campo disciplinar que tiene su propio método, sus propios contenidos, sus propios propósitos, sus propias formas de comunicación. Y en esos términos es una disciplina. Ya vamos a ir trabajando para ir incorporando estos saberes, que allí, si uno rastrea un poco más cuáles son los campos de conocimiento que involucra las ciencias de la computación,
algoritmia, arquitectura de computadoras, base de datos. Bueno, es bastante complejo y amplio, pero por ejemplo también aparece el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Y allí quiero hacer una primera aclaración antes de avanzar en la conferencia de Morduchowicz, ¿no? Cuando avanzamos aquí a hablar del uso de la inteligencia artificial en relación con una tecnología que nos facilita construir aprendizajes, si uno recupera la definición que di antes, estamos hablando de tecnología educativa, ¿sí? Cuando yo tomo esa inteligencia artificial y comienzo a tomarla como objeto de estudio, corriéndome de una mirada más práctica, sino que vamos a una cuestión más profunda. Por ejemplo, si nos detenemos en la cuestión de los sesgos que hay detrás del uso de la inteligencia artificial, ya estamos hablando de un contenido específico de ciencias de la computación que lo podemos contemplar dentro de lo que es ciudadanía digital como un eje que le da el sentido emancipador que debería tener la inclusión de estos contenidos en el campo de el espacio, de educación tecnológica. Así que no quiero confundir, pero sí me parecía que era claro hacer esta primera distinción y darle paso, sí, a la conferencia de la especialista que nos va a estar acompañando. Roxana Morduchowicz es doctora en comunicación de la Universidad de París, asesora senior de la UNESCO en ciudadanía digital, especialista en cultura digital y en la relación de los niños y adolescentes con Internet. Asesoró a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en la educación. Participó en numerosos congresos internacionales sobre la temática. Coordinó el programa Escuela y Medios en el Ministerio de Educación de la Argentina y el programa Los Chicos y las Pantallas en el Ente Nacional de Comunicaciones también de nuestro país. Basta de preámbulos y la escuchamos ahora a Roxana Morduchowicz. Buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí conversar con docentes y equipos directivos y además tener la oportunidad de desearles un buen ciclo lectivo 2024. En esta oportunidad nos reunimos para conversar, para analizar un tema que hoy es el tema quizás en todo el mundo, probablemente desde mediados del año pasado, haya sido el tema, uno de los temas que más se debate, quizás más polémicos, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y es la inteligencia artificial y su impacto en la educación. Para poder abordar este tema, lo que yo voy a hacer es utilizar un PowerPoint y ya mismo voy a compartir pantalla. La primera parte de esta exposición tiene que ver con analizar qué es la inteligencia artificial. Y la segunda parte tiene que ver con analizar y explorar cuál es su impacto en la educación. La exposición que estoy compartiendo con ustedes está basada en un libro que me tocó escribir para la UNESCO y por eso esta tapa, esta primera diapo, que se llama La inteligencia artificial, necesitamos una nueva educación, es de acceso gratuito y con solo incluir el título y UNESCO acceden al PDF sin ningún inconveniente. Pero empecemos directamente por el tema. La inteligencia artificial está ya instalada en nuestra vida cotidiana. Quizás no nos demos cuenta, pero cuando utilizamos un GPS para encontrar el camino en una ruta o un camino que desconocemos, cuando una máquina nos responde en un llamado telefónico intentando resolver el problema, cuando las plataformas de música o de películas recomiendan una película o una canción o una serie, cuando el celular se abre a través del reconocimiento de nuestra huella digital o de nuestro rostro,
y cuando un traductor de lenguaje, por ejemplo, nos corrige un error de ortografía cuando mandamos un mensaje por alguna red social. Entonces, esto ya instalado, ya está instalada la inteligencia artificial y tiene importantes aplicaciones, sin contar los enormes beneficios que tiene la inteligencia artificial en la medicina, por ejemplo. Entonces, no tenemos que sorprendernos de el hecho de que el tema esté vigente en todo el mundo. Lo que tenemos que sorprendernos y quizás preocuparnos son los riesgos. Ustedes saben que la inteligencia artificial está alimentado por datos. Cualquier sistema está alimentado por datos. Los datos, el sistema los procesa y arroja resultados. Entonces, para entender los riesgos, imaginemos que un sistema de inteligencia artificial puede diferenciar entre manzanas y naranjas. Pero si solo se lo ha alimentado con manzanas rojas, cuando llegue o aparezca una manzana verde, no va a ser reconocido como manzana. Lo que queremos decir es, cuando los datos que alimentan al sistema de inteligencia artificial son incompletos, los resultados son discriminatorios, están sesgados, son erróneos o están limitados. Y este es un caso entre manzanas y naranjas, que si no alimento el sistema con manzanas rojas o con manzanas verdes, una de ellas dos no va a ser reconocida como manzana a la hora de arrojar resultados. Pero veamos, parece inofensivo, pero veamos qué pasa cuando el problema se aplica a otras situaciones. Y aquí quiero compartir con ustedes el caso muy conocido en el 2014 de la empresa Amazon, que quería contratar personal, pero quería ahorrarle el tiempo al área de recursos humanos. Ellos recibían miles y miles de currículums y para que el recursos humanos no tuviera que pasar tanto tiempo eligiendo personal, diseñaron un sistema de inteligencia artificial y le pidieron que arrojara los 5 mejores currículum para contratar. Entonces, ¿qué pasó? Alimentaban ese sistema con currículums de empleados que ya trabajaban en Amazon y le decían, por favor, arrójame currículums de todos los que te pongo, de todos los que te introduzco, arrójame los 5 mejores que se parezcan a los empleados que ya están en la empresa. ¿Qué pasó? Enseguida se dieron cuenta que este sistema no recomendaba mujeres. ¿Por qué? Porque lo que alimentaba el sistema eran los currículums de quienes ya estaban empleados por Amazon y la mayoría de los empleados de Amazon eran hombres. Entonces, aquí pasa como con las manzanas. Si el sistema está alimentado solo con hombres y le dice, por favor, arrojame 5, seleccioname 5, que son los que quiero contratar, va a contratar lo más parecido a lo que lo alimentó, y en este caso, hombres. Veamos otro riesgo. Un periódico norteamericano llamado Wall Street Journal, que es un periódico económico, descubrió que los clientes de una librería muy famosa, que acá en la Argentina también tiene sucursales, Staples, los clientes pagaban precios diferentes por una brochadora simplemente al reconocer el código postal. Si correspondía a un barrio más privilegiado, pagaba más que si incluía un código postal de un barrio menos privilegiado o más popular. Entonces, esto también es un sesgo, es una discriminación. También puede incurrir en estereotipos. Esto es más reciente, se le pidió recientemente a un sistema de inteligencia artificial que generaba imágenes que pintara a un CEO. Un CEO es el director de una empresa. Y lo que hizo cuando dio esa imagen representó un hombre blanco. Esto pasó también en Estados Unidos. Y entonces es una manera de reforzar que los máximos puestos de una empresa le tocan o le pertenecen a un hombre y no a una mujer, a un blanco y no a ninguna otra raza o ninguna otra identidad. Y este es otro estudio, otra manera de ver los problemas que arroja la inteligencia artificial en todo el mundo. Este es otro estudio que descubrió, que reveló que cuando buscan trabajo en Internet, los jóvenes de barrios privilegiados económicamente reciben propuestas que nunca llegan a los jóvenes que viven en barrios populares. Entonces, esto también obviamente es un acto de discriminación
está diagramado el sistema de inteligencia artificial de la empresa que busca empleados o candidatos, de manera tal que solo aquellos de barrios privilegiados puedan acceder a esa oferta. Y obviamente discrimina e incide en las ocupaciones futuras de los jóvenes de barrios populares, porque a ellos ni se les llega a presentar propuestas laborales que sí le llegan a otros. Veamos otros y voy a ir cerrando con los problemas, pero aquí tienen decisiones arbitrarias. Esta es una foto que seguramente muchos reconocen porque es una famosa foto de la guerra de Vietnam. La historia pertenece a Noruega, pero la foto es una foto hoy en día símbolo de las atrocidades de la guerra, mostrando la cara más terrible, que es la de los chicos afectados por la guerra. Esta foto recorrió el mundo y aún hoy en día, cuando se quiere hablar de las atrocidades de una guerra, se la utiliza como metáfora, como símbolo, y todo el mundo reconoce que este es un símbolo de la peor cara, el peor rostro de cualquier guerra en cualquier parte del mundo. Lo que sucedió es que en Noruega, un escritor muy conocido decidió compartir en su página de Facebook esta foto porque quería hablar justamente de este tema de la guerra. Inmediatamente Facebook le cerró la cuenta porque para el algoritmo, para su sistema de inteligencia artificial, publicar desnudos contraviene las normas. Es verdad que esta niña que está en primer plano, se la llama la niña del napalm, está desnuda porque no llegó siquiera a vestirse escapando del napalm que tiraban sobre su pueblo. Pero nadie deja de reconocer que esta foto es un símbolo. El algoritmo no reconoce contextos y por lo tanto directamente le cerró la página web. Hubo un gran escándalo en la sociedad noruega, el bloqueo fue considerado como un acto de censura, intervino incluso la primera ministra de Noruega y la red social decidió y tuvo que volver hacia atrás, pero el acto de censura y la arbitrariedad del algoritmo ya había incurrido. Otro de los problemas, y no menor, que preocupa en todo el mundo es el uso de la información personal por parte de la inteligencia artificial. Facebook se jactaba de que gracias a su sistema de inteligencia artificial y solo con los likes, con los me gusta, le alcanzaba para conocer a cualquier persona mejor que su entorno. Fíjense, con 10 me gusta que analizara este algoritmo, sabía más de la persona que sus compañeros de trabajo. Con 70 me gusta, sabía más de la persona que sus amigos. E incluso con 150 de los familiares y con 300 del esposo o esposa. Esto es un uso de información personal que nadie autoriza, pero que los sistemas de inteligencia artificial, algoritmos de las redes sociales, en este caso de Facebook, utilizan para conocer mejor a la persona. Y el último gran riesgo son los contenidos falsos. Los sistemas nuevos de inteligencia artificial, como el ChatGPT, ustedes saben que está alimentado otra vez por millones de textos que circulan en Internet. Y muchos de ellos son falsos, con lo cual cualquier respuesta que dé el ChatGPT podría ser falsa o podría ser sesgada y entonces podría promover la desinformación. Con lo cual, en todo el mundo, el sistema de inteligencia artificial preocupa porque, como vimos, puede generar discriminación, como el caso de los jóvenes de barrios populares y barrios privilegiados que reciben ofertas laborales diferentes, porque toman decisiones arbitrarias como la página web, o mejor dicho, la página de Facebook del escritor noruego, porque utilizan información personal, como se jacta orgullosamente Facebook, y porque pueden difundir contenidos falsos, ya que los nutren millones de textos de Internet, muchos de los cuales son falsos. Este es el motivo, o los 4 motivos por los cuales la inteligencia artificial es un objeto de preocupación en todo el mundo, hasta por las propias Naciones Unidas, que han decidido a través de la UNESCO sacar
manifiesto que fue firmado por 193 países del mundo, en el que obviamente dicen que las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser de gran utilidad y beneficiosas, pero también pueden suscitar preocupaciones éticas. Por ejemplo, en relación a los sesgos que acabamos de ver y que pueden provocar discriminación, desigualdad y exclusión, como los ejemplos que acabamos de ver. Entonces, como ven, es un tema que preocupa, interesa y sobre el que uno tiene que estar informado y preocupado, igual que las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo impacta esto para la educación? Que es lo que muchos nos preguntamos, todos aquellos que trabajamos en educación. Yo quiero comenzar esta segunda parte con un ejemplo de una clase que posiblemente todos los docentes y las docentes alguna vez propusieron a sus alumnos. En este caso es de una colega que les pidió a sus alumnos que hicieran un resumen de un texto y lo que le pasó cuando leyó los trabajos, vio que la mayoría se parecían en el resumen que habían entregado. Evidentemente se dio cuenta que lo habían hecho con el ChatGPT, a quien le habían pedido los alumnos que conocen estas facilidades que le hiciera ese resumen. Entonces la pregunta ¿es el sistema de inteligencia artificial el problema o las consignas que se dan? Personalmente creo que el problema no es el ChatGPT, sino cómo se lo utiliza y qué consignas damos desde la clase. Si son consignas que priorizan la memoria, la copia, un comentario lineal o un resumen, tenemos que saber que el ChatGPT lo puede cumplir. Lo que queremos decir con esto, lo que quiero decir con esto es que ya no va a tener sentido que en la clase pidamos resúmenes o copias, porque nunca el docente, la docente va a estar segura si realmente lo hicieron los estudiantes. ¿Por qué? Porque el ChatGPT lo puede hacer mucho mejor que cualquier persona. Tampoco va a funcionar formular preguntas lineales que se puedan responder con una fecha, un lugar, un nombre, algo que ya hoy hasta los navegadores como Google, los buscadores, lo pueden hacer. Entonces, todas estas son tareas que la inteligencia artificial puede hacer rápidamente y sin dificultad. ¿Qué nos queda entonces? ¿Cuáles son los desafíos? El primer desafío es repensar las consignas. Esta es la primera tarea que nos queda a nosotros, docentes, a todos aquellos que trabajamos en educación. Entonces, necesitamos repensar las consignas para proponerles a nuestros alumnos que evalúen, y ahora vamos a dar ejemplos, que evalúen el resultado que ofrece el ChatGPT. No que lo utilicen para hacer un resumen, sino que lo evalúen. Y ahora vamos a ver ejemplos. Y segundo, repensar las consignas para proponer tareas que les digan a los estudiantes que deben analizar cómo funciona la inteligencia artificial, analizar si refleja opiniones y sesgos. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas consignas que se podrían realizar en la clase. La primera es de un docente, esto es un caso real, de un docente que le pidió a sus alumnos que utilizaran el ChatGPT. Justamente les dijo, úsenlo. Los estudiantes, ¿qué tenían que hacer? Tenían que pedirle al ChatGPT que le diera una lista de argumentos que apoyaran la instalación de una fábrica en un barrio residencial. ¿Por qué sí debía instalarse esa fábrica? Y lo que el docente le pidió a los estudiantes es que evaluaran la eficacia de esos argumentos que arrojaba el ChatGPT, que analizaran si de verdad podía convencer a los vecinos del barrio y si no, qué argumentos darían ellos mismos. Como se ve en esta actividad, lo que busca el docente es que los estudiantes evalúen esos argumentos, evalúen al ChatGPT y además reflexionen sobre no solo los argumentos de ChatGPT, sino los que darían ellos mismos en este caso. Con lo cual es otro tipo de consigna, no es un resumen, no es una copia, es una actitud reflexiva y crítica respecto de los resultados que arroja el ChatGPT. Veamos la segunda consigna, dijimos,
repensar consignas para que los estudiantes entiendan cómo funciona la inteligencia artificial. Este es otro ejemplo, una docente que le pidió a sus alumnos que usaran el chat GPT para escribir la historia de la imprenta. Entonces, enseguida los estudiantes descubrieron que no incluía para nada información de Oriente, en este caso de China. ¿Qué hizo la docente? Aprovechó esta ausencia de contenido, es decir, que obviaba Oriente, para mostrarles a los alumnos cómo el chat GPT y cualquier sistema de inteligencia artificial no es 100% confiable porque puede arrojar resultados incompletos, erróneos o falsos. Y entonces utilizó la clase para debatir aquello que sucede cuando la inteligencia artificial refleja sesgos y omisiones, que además pueden fortalecer estereotipos, como cuando decíamos el gerente de la empresa, ¿no? Omite a la mujer, omite a otras razas, a otras identidades. Entonces, utilizar el chat GPT para analizar qué resultado me da, pero además para poder entender si incurre en alguna discriminación, en alguna omisión, y si esto es intencional, qué tipo de consecuencias puede traer. Dijimos que el primer desafío entonces era repensar las consignas. ¿Por qué? Porque la información que nos da el chat GPT cuando los alumnos quieren preguntarle es una información, como dijimos, que puede ser falsa y además llena de omisiones y errores. Entonces, la información es esencial para comprender cualquier hecho, y es el punto de partida, pero no puede ser también el punto de llegada. Necesitamos enseñarles a los alumnos a buscar información, a evaluar la confiabilidad de una información. Y este es un listado de preguntas que deberíamos enseñarles los docentes a todos los estudiantes a preguntarle, a formularle a cualquier texto que encuentren en Internet, sea de inteligencia artificial o sea de un buscador, para poder saber si podemos confiar en ese texto o no. Si está el autor identificado, qué sabemos de ese autor, qué argumentos presenta, qué evidencias utiliza, qué fuentes recurre y qué dejó afuera, qué excluye, qué decidió no incluir en ese texto. Esto les va a enseñar a los alumnos a entender mejor si una información que arroja un sistema de inteligencia artificial o un buscador es confiable o no. El segundo desafío, porque habíamos dicho el primero era repensar las consignas. El segundo es algo fundamental para cualquier sistema educativo, que es el enseñar a preguntar. Necesitamos enseñar a preguntar por dos motivos: para que los alumnos aprendan a precisar la pregunta y otra vez, para que comprendan cómo funciona la inteligencia artificial. En el primer caso, tenemos que enseñar a preguntar, porque todos los sistemas de inteligencia artificial funcionan si uno sabe formularle la pregunta. Si los estudiantes no saben encontrar las palabras justas para formular la pregunta, nunca van a poder utilizar la inteligencia artificial y además sabemos que formular, precisar una pregunta es una de las condiciones básicas para promover el pensamiento crítico, un objetivo fundamental para la educación hoy y siempre. El segundo motivo es para comprender cómo funciona la inteligencia artificial. Y acá es no solamente enseñar a preguntar, como veíamos antes, sino enseñar a repreguntar. Es decir, cuando el chat GPT o cualquier sistema de inteligencia artificial o cualquier buscador como Google arroja una respuesta, tenemos que saber preguntarle a esa respuesta, a ese texto. ¿Por qué está este resultado? ¿Responde a algún tipo de discriminación? ¿Está tomando alguna decisión, como el caso de los jóvenes con su búsqueda laboral? ¿Está utilizando información personal mía para responderme esta inquietud? ¿Ofrece un argumento o evidencias confiables? Entonces, enseñar a preguntar, porque si no enseñamos a preguntar, ningún sistema de inteligencia artificial ni nada en Internet no va a dar resultados. Y, en segundo lugar, enseñar a repreguntar justamente para entender cómo funciona. Estas son competencias, este listado que ven aquí, de competencias que la inteligencia artificial no puede asumir, que para esto siempre vamos a necesitar a la escuela y al docente.
porque necesitamos ser mejores que las máquinas siempre. Si las máquinas escriben, ser mejores escribiendo que ellas. Ser copilotos, no dejar todo en manos del ChatGPT o la inteligencia artificial, sino, como decíamos antes, evaluar sus resultados, discutirle, proponer los nuestros, como construir argumentos basados en la pluralidad del tercero y no solo en la inteligencia artificial. Priorizar siempre la ética, esto es algo que la inteligencia artificial no siempre realiza, porque no está guiada por la ética, está guiada por los datos que la alimentaron y como ya vimos, como el caso de Amazon y las mujeres, no siempre son éticos, muchas veces incurren en prejuicios, generalizaciones y estereotipos. Pensar críticamente, el punto 5, es clave para la escuela y la educación, enseñar a preguntar y repreguntar, ya vimos por qué. Otra cosa que la inteligencia artificial no puede promover es enseñar a trabajar en equipo para resolver problemas y tomar decisiones respecto de lo que me da Internet. Hoy muchas de nuestras decisiones tienen que ver con informaciones, contenidos, saberes, resultados que obtenemos de Internet. Tenemos que saber para qué sirven, cómo utilizarlos y tomar decisiones. Con lo cual, trabajar en equipo es una competencia fundamental. Y finalmente, crear libremente, porque como dije antes, la inteligencia artificial depende de los datos que la alimentan. En cambio, la creación libre de cada ser humano no necesita de datos que me alimenten. Todos nosotros podemos crear libremente. Entonces, promover todas estas competencias sigue siendo una tarea, un desafío, un objetivo fundamental de la escuela que ningún sistema de inteligencia artificial puede asumir ni responder. Lo que queremos decir es que lo que quisiéramos de cualquier escuela, de cualquier sistema educativo en la Argentina y en el mundo, es promover lo que hoy se llama una ciudadanía digital. Queremos que los alumnos, las alumnas sean ciudadanos digitales que no se centren en el uso instrumental de la tecnología, que ese los alumnos ya lo tienen. Ya saben cómo usar Word, cómo bajar una aplicación, cómo mover el mouse, cómo escribir rápidamente, qué hacer si se congela la pantalla. Todos esos son saberes instrumentales. Hoy lo que queremos es una ciudadanía digital que les enseñe a identificar, comprender y responder a estos nuevos dilemas que genera el uso de Internet, como los usos no éticos de la inteligencia artificial, de los cuales hablamos en esta oportunidad, pero también de las noticias falsas, el discurso del odio, el ciberbullying. Todos esos son grandes problemas y dilemas que arroja el uso de Internet y que tenemos que tratar de que los alumnos, a través de una ciudadanía digital, de una formación en ciudadanía digital, aprendan a identificar, comprender y responder. Entonces ahora empiezo la última parte, ya lo último de esta exposición. Y la pregunta central es, ¿la inteligencia artificial puede reemplazar a la escuela o al docente? Y la respuesta será siempre no, pero no con condiciones. No siempre y cuando la educación no recurra a consignas simplificadas, siempre y cuando no privilegie la memoria, la copia y la acumulación, porque si lo que pide son resúmenes o copias, esto sepámoslo, hoy el ChatGPT o cualquier otro sistema de inteligencia artificial lo puede hacer de una manera perfecta y ahí sí sin errores. Un resumen es su especialidad. Entonces, mientras no recurra a consignas simplificadas, mientras la escuela y la educación en general no privilegie la memoria, la copia, la acumulación, siempre y cuando supere ese uso instrumental que sabemos que los alumnos ya tienen, que no insista en cómo escribir en Word o cómo escribir más rápido, hacer un perfil, etc. Y siempre y cuando aporte un valor agregado, algo que la inteligencia artificial no puede dar. ¿Y qué es eso? Una clase, una educación que piense la inteligencia artificial, que la analice, que la evalúe, que la complemente con otras fuentes, que la interrogue permanentemente, la pregunta y la repregunta y que la debata. Si esto sucede, ni la escuela, ni el sistema educativo, ni el docente
podrá ser reemplazado nunca por un sistema de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación de Roxana Morduchowicz. Nos hacía pensar sobre la irrupción de las tecnologías en la educación y especialmente de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo esto se conjuga con este desafío de formar para el ejercicio de la ciudadanía a partir de estas capacidades digitales. Hoy hablábamos con el director de tecnologías en educación acerca de la rapidez, la inmediatez con las que llegan ahora estos nuevos, todos los recursos tecnológicos y el uso de tecnologías muy nuevas a la escuela, ¿no? Uno piensa en sus orígenes para el ejercicio de la docencia y lo que costó que la computadora habitara las aulas y bueno, ahora con el chat GPT, por ejemplo, recordábamos, creo que era, no quiero ser mala alumna de mi director, pero creo que me dijo en el 2022 que surgió como masivamente más esta tecnología y que desde allí estudiantes, docentes no han dejado de utilizarla. Y tomábamos algunos comentarios, ¿no?, del chat. Decían muchísimos comentaban cómo ellos, ellas y sus hijos utilizaban las tecnologías, utilizaban la inteligencia artificial, y muchos advertían también que no siempre la respuesta que obtenían era la correcta. Así que, bueno, por ahí para poder trabajar esto en la escuela, ¿no? Y también al mismo tiempo muchos docentes se están dando cuenta en este formulario de preguntas cómo este tipo de tecnologías nos lleva a revisar las consignas que hacemos y el trabajo áulico. Estamos cumpliendo con el propósito de estas jornadas, que es empezar a rodar la palabra, que circule la palabra y que esto lleve a la reflexión y después al intercambio en cada una de las instituciones. Cerrando esta tercera jornada, Melina Furman es una disertante de lujo que nos está acompañando con una presentación. Melina es magíster, es bióloga, primero su título de base es bióloga de la UBA, magíster y doctora en educación, es investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. En los últimos 20 años viene escribiendo, coordinando programas, enseñando, formando docentes e investigando sobre cómo generar entornos que potencien la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia hasta la vida adulta, trabajando con escuelas, ministerios de educación y otras organizaciones de toda América Latina. Coordinó y formó parte de diversos programas de innovación educativa, Planea, UNICEF, Expedición Ciencia, el Mundo de las Ciencias, Escuelas del Bicentenario, Ciencia y Tecnología con Creatividad. Es muy conocida aquí en la provincia de Córdoba, así como sus escritos, sus libros, La aventura de enseñar ciencias naturales, La ciencia en el aula, Guía para criar hijos curiosos y Enseñar distinto, como uno de los más elegidos por los docentes cordobeses. Antes de dar paso a esta conferencia, les recordamos que están en la página de la Secretaría disponibles. Estamos allí enlazando ya los videos a cada una de estas conferencias que han transcurrido en la primera y la segunda jornada. A partir de mañana estarán los de hoy, pero también le hemos sumado un Word donde está la explicación de la consigna para la evaluación. Recuerden, aquellas docentes que quieran acreditar las 20 horas de estas jornadas pedagógicas de febrero 2024, deben resolver una consigna. Ya se las comentamos desde el primer día, que tenía que ver con identificar aquellas temáticas o aquella temática que le resultaba más interesante y en relación con qué conferencia, y relacionarla también con algunas de las categorías, algunos de estos conceptos nodales de la gestión.
escuela posible, capacidades fundamentales, enfoque externo ampliado, educación para el desarrollo sostenible, tecnologías en educación, y a partir de allí reflexionar de qué manera esta temática relacionada con la categoría de alguna manera les servía para revisar sus prácticas cotidianas, prácticas docentes, prácticas directivas o prácticas supervisivas. Puede ser en qué medida ampliaban lo que ya conocían o si ponían en cuestión algo de lo ya conocido o sumaban alguna que otra perspectiva. Allí mismo, en la presentación de esta consigna, van a encontrar un link desde donde van a poder subir la tarea. Para ello van a tener un mes hasta el 22 de marzo para poder presentar resuelta esta actividad. Otro aviso más antes de la última conferencia de Melina Furman. En los últimos minutos del video o durante el transcurso del video van a ver el cartel amarillo que les va a indicar que pueden acceder al formulario para la asistencia, dar cuenta para registrar su asistencia. Recuerden que a este link se accede debajo de la descripción allí del video, de esta presentación, de este canal. Allí ingresan y pueden registrar su asistencia. Ahora sí, le damos la palabra a Melina Furman. Hola, soy Melina Furman. Les quería darles la bienvenida a todos los profesores, docentes, directivos, supervisores de la provincia de Córdoba y a todos quienes nos estén mirando a esta conferencia breve donde voy a hablar sobre innovación educativa, sobre cómo mirar nuestra práctica cotidiana con ojos creativos, ganas de llegar a todos nuestros estudiantes de nuevas maneras. Bueno, aprovechando que está comenzando este año lectivo y llegamos con energías, con esa ilusión renovada de ver qué nos va a tocar y qué vamos a hacer con nuestros estudiantes este 2024. Voy a compartir una pantalla con unas imágenes y le puse de título a la conferencia Enseñar distinto, crear una cultura de aprendizaje en el aula. Un poco comencé con esta imagen del niño con su compañero y la docente desde el nivel inicial explorando en una clase de ciencias naturales con la idea de concentrarnos en estos ojitos brillantes que a veces encontramos en el aula, donde hay algo que se produce en la comprensión de los alumnos, en el asombro, donde hay algo nuevo que les está sucediendo que antes no les había pasado, alguna nueva idea que entendieron, algo que pueden hacer y antes no podían, esa conexión que vemos entre la docente y el niño ahí, esos momentos donde sentimos que la profesión que elegimos vale la pena, que estamos cambiando el mundo de un aula por vez y que eso está sucediendo enfrente de nuestros ojos. Bueno, de eso se trata y vamos a hablar un poco de cómo ir en esa dirección, de qué podemos hacer para crear una cultura del pensamiento y del aprendizaje en cada aula. Y si tuviéramos que ponerle un nombre a esta terminología ya bastante trillada de la innovación educativa, yo diría que se trata de poder mirar lo que hacemos cotidianamente, mirar nuestra práctica, nuestra enseñanza con ojos curiosos. Con ojos curiosos, con ganas de ver qué podemos hacer distinto, qué vale la pena atesorar, porque estamos haciendo bien y tiene sentido, cómo podemos estirarnos un poco más lejos y llegar a todos nuestros alumnos y alumnas con esas propuestas que tenemos para llevarles. Y se trata de un posicionamiento profesional, de una manera de vivir la profesión, de estar, que tiene menos relación con, les diría, espejitos de colores y tecnología que llega al aula y paredes que se tiran abajo. Por supuesto que hay un montón de innovación que sí tiene que ver con reagrupar espacios, con incorporar nuevas maneras de trabajar con tecnología, y eso está muy bien, pero yo quiero ir a una versión mucho más casera y chiquita de la innovación, y que me gusta representar por esta imagen en blanco y negro adrede de los dos cavernícolas con la rueda cuadrada que están
tratando de crear algo distinto que funcione mejor, una rueda que ruede mejor, más allá de esa que tienen, que no es que no tienen nada, tienen algo, tienen una rueda, pero está cuadrada, no termina de rodar, no termina de funcionar, ¿no? Y se están agarrando la cabeza pensando, ¿qué podemos hacer distinto? Y no podría empezar de nuevo, ¿no? Reinventar la rueda, dicen algunos, o también podría decir, bueno, con esto que tengo, ¿qué conservo y qué quiero cambiar? ¿Cómo limo esos bordes de la rueda para que pueda rodar mejor? Y en esos pequeños cambios, pero estratégicos, como limar los bordes de una rueda, podemos generar cambios muy profundos en el aula. Y de eso voy a hablar hoy. Pero para poder innovar tenemos que también darnos cuenta de en qué no innovar, qué es lo que sale bien, qué es lo que me entusiasma o me da orgullo, me da satisfacción a mí como profesor, como docente de lo que enseño. ¿Qué de lo que estoy haciendo está funcionando? ¿Qué de lo que estamos haciendo como institución está saliendo bien, está logrando que los alumnos aprendan, disfruten del aprendizaje? Y entonces no lo quiero cambiar, lo quiero conservar y lo quiero atesorar y profundizar. Eso por un lado. Y después sí, cuando eso lo tengo claro, ¿en qué me gustaría innovar? Muchos docentes me dicen, quiero trabajar con nuevas metodologías, o quiero trabajar con más tecnología, o quiero poder introducir más juegos, o quiero poder conectarme distinto con los estudiantes. Bueno, ¿en qué sí siento que este año es una batalla que quiero dar? Porque también, ¿no? De a poco, ¿cuáles son esos pasos que quiero dar en esa dirección en la que me quiero mover? Y si tuviera que aventurar un diagnóstico, diría que toda innovación educativa, por lo menos en nuestro momento actual, de lo que vemos en las escuelas argentinas, pasa por empezar a repensar, a mirar distinto nuestra visión sobre el aprendizaje. Cuestionarnos qué estamos entendiendo sobre cómo se produce el aprendizaje, sobre cómo aprende una persona. Y a mí me parece muy ilustrativa esta imagen de esta viñeta de estos dos niños con el perro, que ahora se las voy a leer, pero que ilustra la teoría de la huella, este concepto que propone el pedagogo Philippe Melier, donde hay una cierta creencia, y ¿no? que tenemos todos quienes enseñamos. Les diría que a veces es implícita, la traemos arraigada de años y años de haber sido estudiantes, que él llama la teoría de la huella, que es esta idea de que si yo digo algo, si yo lo digo y lo digo ordenado y lo explico clarito, entonces el otro aprende. ¿No? Y ojalá fuera tan fácil, ojalá alcanzara. Y acá están los niños con el perro que se llama Stripe y uno le dice al otro, le enseñé a Stripe cómo silbar. Y el otro se agacha y trata de escucharlo silbando y no lo escucha. Dice, no lo escucho silbando. Dije que le enseñé, no que él lo aprendió. Y no les pasó 1000 veces como docentes decir, pero si yo esto lo di, no lo saben. Bueno, entre darlo y que lo aprendan hay una distancia que implica hacer un montón de cosas más allá de explicar y de dar. Y proponerles a los alumnos que hagan un montón de cosas con eso que les traemos para transformarlo en aprendizaje profundo, en conocimiento. Acá hay otra imagen de Francesco Tonucci que nos habla de cómo muchas veces tenemos las oportunidades ahí al alcance de la mano y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Aquí hay una docente en el bosque, un bosque maravilloso, contándoles a los alumnos las partes del árbol, ¿no? Hoy los explicaré el árbol desde abajo hacia arriba, las raíces, el tronco, y están en medio de un bosque. No se están dando cuenta. Y por supuesto que es difícil salir, y por supuesto que hay muchas cosas que nos impiden enseñar como querríamos, pero a veces las innovaciones están más al alcance de la mano de lo que nos damos cuenta. Y lo que queremos lograr, decía yo, en esta revisión de qué entendemos por aprender, es aprendizaje profundo, ese aprendizaje que nos llevamos puesto para la vida, que lo podemos usar cuando lo necesitamos, que no solo lo podemos declarar y decir en una evaluación, sino que lo podemos usar en la vida para resolver problemas, para crear cosas nuevas, para interpretar la realidad. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son las evidencias de si alguien aprendió de manera profunda, si alguien comprendió un concepto, ¿no? Que lo vamos a usar como sinónimo de aprendizaje profundo? Y esta listita que ahora voy a extender, que no es exhaustiva, pero es bastante larga, nos ayuda a pensar cómo enseñar para la comprensión y también cómo evaluar para darnos cuenta de si alguien entendió bien algo. Por ejemplo, si alguien comprendió algo bien, lo tendría que poder explicar con sus palabras. Yo tendría que poder dar un ejemplo de eso que entendió, tendría que poder usarlo para resolver un problema,
Tendría que poder relacionarlo con cosas que sabe de antes o con su propia vida. Tendría que poder proponer preguntas sobre ese tema que entendió. Tendría que poder representarlo con una imagen, con una metáfora. Tendría que poder explicar por qué es importante, poder establecer una conexión personal con ese tema, con ese conocimiento. Tendría que poder enseñárselo a otros y también tendría que poder sentirse confiado en ese conocimiento, seguro, como en casa con ese tema, ¿no? Yo muchas veces pregunto, bueno, ¿qué estudiaste, adultos, y nunca comprendiste bien? Y algunos me dicen los polinomios, la tabla periódica, eso que ha quedado como conocimiento inerte, y lo que queremos es justamente lo contrario. Es ese conocimiento profundo con el que nos sentimos confiados, que sentimos que lo sabemos bien, que es parte de lo que tenemos para desenvolvernos en la vida. Entonces, para pensar, ¿qué aprendizaje profundo logran en sus clases? O pensando incluso en este año que comienza, ¿qué aprendizaje profundo, por lo menos uno, querrían lograr con sus alumnos en estos meses que se vienen? ¿Cómo planificamos para el aprendizaje profundo? Bueno, hay un lema que para mí es muy potente y que no tenemos que olvidarnos, que es el de menos es más, ¿no? Me lo tatuaría, les diría, para no olvidarme, pondré un pasacalle. ¿Y a qué me refiero con menos es más? No me refiero a enseñar menos, para nada. Me refiero a menos cobertura superficial, enseñar menos abuelo de pájaro cubriendo temas y más ir al hueso, ir a lo profundo, meterme de lleno en un tema. Menos corrida, más tiempo dedicado a cada tema para poder entenderlo mejor. Lo que no quita dejar de lado temas del currículum, por supuesto, y tenemos muchos temas que dar en un año, eso es cierto, pero tenemos la posibilidad de definir a qué le vamos a dedicar más tiempo y cómo para un cierto tema que consideramos especialmente relevante vamos a poder desplegar múltiples estrategias para que los alumnos los lleguen a entender bien. Este circulito, que es una herramienta súper sencilla para planificar, que se llama los círculos de la comprensión, nos ayuda a poder planificar de esta manera. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, de lo que voy a enseñar este año, en el centro, qué aprendizaje quiero que los alumnos logren de manera profunda y perdurable? ¿Cuáles son las grandes ideas o las capacidades que quiero que desarrollen este año? Las irrenunciables, las que con esas voy a decir misión cumplida. Y no son un montón, son algunas. ¿Cuáles son las que voy a decir, estas las tienen que lograr del primero al último de mis alumnos? En segundo lugar están las un poco menos importantes. ¿Cuáles son esas comprensiones, cuáles son esas ideas que quiero que conozcan, pero si no las comprendieron en profundidad no es tan grave? Y por último, y este último círculo es tan importante como el del centro, ¿con qué quiero, con qué me alcanza con que se familiaricen? Porque lo van a poder ir a buscar después, lo van a ir a poder consultar cuando necesiten fuera de la escuela, pero que no es tan esencial. Y con eso voy a poder tomar decisiones didácticas de a qué le dedico más tiempo, que va a ser aquello que puse en el círculo del centro. No todo es igual de importante. Y poder discriminar aquello esencial de aquello que no lo es tanto es un primer paso para poder planificar para este aprendizaje profundo que queremos lograr. ¿Y cuáles son los criterios para decidir qué pongo en el medio? No son arbitrarios, claro que no. Son criterios profesionales. Bueno, por un lado, ¿qué es lo importante de la disciplina? Yo voy a enseñar matemática, voy a enseñar biología, voy a enseñar lengua. ¿Cuáles son las grandes ideas, los grandes conocimientos que tengo que lograr que todos aprendan? Bueno, esos van a ir en el centro. ¿O cuáles son las competencias y habilidades que quiero que aprendan, ¿no? Por ejemplo, si estoy en ciencias naturales, voy a querer que aprendan a observar o a registrar o a poder diseñar un experimento. Un criterio es propedéutico. Propedéutico quiere decir que es algo que tiene que servir para más adelante, los cimientos de algo más adelante, ¿no? Si un alumno no aprendió a multiplicar bien o a sumar bien, no va a poder multiplicar bien después. Si no aprendió a multiplicar bien, no podrá hacer cosas más complejas posteriormente, ¿no? Entonces, eso es otro criterio. Y por último, ¿cuán relevante para la vida es ese contenido? David Perkins, un autor que habla mucho de esto, usa una palabra en inglés difícil de traducir, que es life worthy, que valga la pena para la vida. ¿Cuán relevante es para la vida de los estudiantes ese conocimiento, esa idea, esa habilidad? Y eso lo voy a poner en el centro.
Y yo decía, una vez que elegimos cuál es lo esencial que vamos a enseñar, la pregunta es cómo lo enseñamos. Y cómo lo enseñamos de maneras de crear una cultura del pensamiento en cada una de nuestras aulas y en la escuela en general. Una cultura del pensamiento curioso, del pensamiento crítico, del pensamiento fundamentado, del pensamiento colaborativo. ¿Cómo hacemos para crear una cultura de pensamiento en nuestras escuelas? Y una estrategia que les quiero compartir hoy es la de usar rutinas de pensamiento, que son actividades muy breves, que se pueden usar en todas las áreas curriculares, se pueden usar a principio, a mitad, a final de la clase, según mi propósito, se pueden usar para distintos fines y que ayudan a que el pensamiento de los alumnos se haga visible. Ahora van a ver por qué lo digo. Salga a la luz para poder trabajar sobre eso. Y son como pequeños caballos de Troya, en el sentido de que se meten en el aula y pueden generar grandes cambios y generan hábitos de trabajo, porque uno las empieza a usar no una vez, sino muchas veces a lo largo del año, en distintos momentos, y los alumnos se van acostumbrando a pensar de esta manera, de saber que ya viene tal tipo de trabajo. Y mucho se relaciona con la posibilidad de poner por escrito las ideas, los pensamientos. Vamos a ver de qué se trata. Esta es una de las más simples y de las más potentes y se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Y trabaja con 3 habilidades de pensamiento. Una es la observación, ¿qué veo? ¿O qué observo? Sin emitir juicio de valor, simplemente describir lo que veo. La segunda es ¿qué pienso de eso que veo? ¿Qué me hace pensar eso que veo, que observé? ¿Qué infiero? ¿No? Esta es la habilidad de pensamiento que se trabaja, la inferencia, la interpretación de esas observaciones. Y por último, ¿qué me pregunto? ¿Qué preguntas me surgen de esto que vi, que pensé? Y eso obviamente trabaja la capacidad de hacerse preguntas, que es esencial en todo aprendizaje. Miren este ejemplo donde una docente lo trabajó en el área de lengua cuando estaban empezando la lectura de un libro, y en la lectura del libro uno trabaja con los paratextos, en este caso la tapa y los textos de la tapa. Entonces el libro se llama La familia López. Y entonces en el veo, una alumna pone, veo una niña, un papá, una mamá y un chico. ¿Qué pienso de eso que veo? Pienso que el chico se enamora, no miremos la ortografía, de la chica, y ella lo mismo, pero los papás no lo dejan. ¿Eso está en la tapa? No, es una inferencia que está haciendo la alumna sobre eso que vio. Y en esta etapa había zombies, entonces en las preguntas dicen, ¿de dónde vienen los zombies? ¿Qué quieren ellos? ¿Por qué la mamá está preocupada y el papá no? Miren cómo aparecen preguntas súper valiosas, que es distinto a decir, bueno, contemos qué vemos en la tapa. Este tipo de estructura ayuda a poder hacer más visible, a darle más riqueza a esa discusión sobre los contenidos de la tapa y qué infieren que va a pasar en el libro de los alumnos, que si solo dijéramos, bueno, ¿qué creemos que va a pasar? Esta es otra manera de usarlo, en este caso con alumnos de secundaria, con una materia de arte, y estaban viendo la obra de un artista turco, que aquí lo vemos, aquí vemos su obra, donde lo que él hace es una serie de imágenes y las postea en redes sociales también como manera de comunicar lo que hace, de difundir lo que hace, donde son escenas de la vida cotidiana en lugares muy distintos, en contextos, en un caso de mucha desigualdad y en otro caso de mucho privilegio. Entonces los alumnos ven esto y cuentan, bueno, ¿qué ven ahí? ¿Qué piensan? Les voy a leer la parte de qué pienso. Dice, yo pienso que significa la desigualdad en ambas fotos. En primer lugar, parece ser un país donde la guerra se llevó o está llevando a cabo y las niñas se toman un baño como pueden. En el fondo se ven claramente edificios derrumbados, en el cuarto las paredes derrumbadas y no hay elementos necesarios. Yo pienso que la foto quiere representar las distintas realidades y el mundo, y que hay un gran número de personas con muchísimo dinero y hay muchas personas que no pueden tener objetos necesarios para sobrevivir. Me pregunto, ¿qué te preguntas? Me pregunto si en la primera mitad de la foto es una zona de guerra y por qué la comparación en la izquierda no tiene niños bañándose. Me pregunto el estilo de vida que viven las personas de la zona de la primera foto. ¿El fotógrafo habrá ayudado a la gente de la foto? Miren qué interesante. ¿El fotógrafo habrá sacado la foto y se habrá ido, habrá ayudado? No, ya eso genera una pregunta muy genuina de cómo habrá sido el antes, el después, cómo era la situación del baño en ese territorio tan devastado. Muchas veces las paredes se empiezan a poblar de estas rutinas de pensamiento, ¿no? En este caso el pienso, el me pregunto, están en catalán porque son una escuela de Barcelona,
el Penso y en Pregunto. Y fíjense cómo los alumnos en estos afiches van poniendo en sus papelitos, en sus post-its, qué piensan, qué preguntan, y se preguntan individualmente y después hacen una conversación. Falta el Veo, que está ahí fuera de la foto, y esto empieza a ser parte de la rutina, decía, que se trabaja siempre en la escuela, no solo una vez, sino varias, y por eso quedan las paredes del aula que de algún modo nos hablan del tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Segunda rutina de pensamiento, y insisto que hay muchas más. La brújula. La brújula apunta a la posibilidad de ver un asunto desde varios puntos de vista. En este caso vamos a ver cómo una docente lo trabajó con un texto, pero se puede trabajar con cualquier recurso. Norte, sur, este, oeste son los 4 puntos cardinales que se usan. El N, el norte, para el necesito saber, qué necesito saber sobre este tema. El sur, las sugerencias, qué sugerencias tengo para proponer sobre este tema. El este, las emociones, qué me entusiasma, qué me emociona de este tema. El oeste, los obstáculos, qué puntos débiles o qué obstáculos hay en esta propuesta, qué me preocupa, qué me inquieta. Y ahí están los 4 puntos de la brújula. Se puede usar con estudiantes de todas las edades. En este caso, se usó con alumnos de 6º grado en un texto de la materia de ciencias naturales en una evaluación. Les cuentan a los alumnos, les dan este texto periodístico que cuenta que hay una nave japonesa que se está metiendo hacia el centro de la Tierra para tratar de entender cómo es este centro de la Tierra en términos de su composición y qué van a encontrar ahí. Entonces aquí está la brújula y la respuesta de un estudiante. Dice así: necesidades. Y como van a ver, la maestra lo modificó un poquito, lo ajustó, ¿no? Todas estas preguntas y estas consignas de las rutinas no son para hacerlas escritas en mármol, sino uno como docente, por supuesto, las toma como todo, no como un enlatado, sino como algo que va a tunear de acuerdo a sus propias necesidades y propósitos. N, necesidades. ¿Qué necesitan saber los científicos sobre la constitución de la Tierra antes de emprender la excavación? Menciona al menos 2 ideas. Ellos necesitan saber el grosor de cada capa en la parte que excavan, que al acercarse adentro de la Tierra las temperaturas son más altas y que cada vez que uno se acerca al núcleo los materiales son más viscosos, entonces pueden quedar atrapados. Miren qué interesante. Emociones. ¿Por qué este proyecto podría resultar emocionante para los científicos que lo llevarían adelante? Este proyecto puede resultar interesante porque ganarían reconocimiento y un gran avance en la ciencia. Aspectos positivos: va a ser un gran avance para la ciencia, se va a saber con exactitud de qué está hecho el núcleo y que se pueden llegar a encontrar petróleo o minerales. Sugerencias: ¿qué sugerencias les darías? Y objeciones: ¿cuáles serían los inconvenientes, las objeciones con los que se pueden encontrar, ¿no? Se los dejo, si quieren ponen pausa en el video y lo leen despacito. Esta es otra que se llama puente 3-2-1. Esta 3-2-1 se puede usar como puente al principio y al final, o solo al final, como vamos a ver ahora. Y 3-2-1 uno lo puede configurar de manera que se ajuste a los propósitos, como decía. En este caso puede ser 3 ideas que aprendí o 3 ideas que tengo sobre un tema, si lo hago antes, 2 preguntas que me hago y una metáfora con la cual lo represento. Miren, esto lo hizo una docente al final de una unidad donde estaban trabajando en inglés la capacidad de camuflarse de los animales. 3 hechos que aprendí, dice la docente en el 3-2-1. Aprendí que hay 3 tipos de animales, de adaptaciones animales, que los osos polares no tienen una capa que se llama blubber, que los protege, que el camuflaje es útil para esconderse y para que no se los coman a los animales. 3 hechos que aprendí, ahí están. Dos preguntas que todavía tengo, y me encanta el todavía, y es muy importante ese todavía, porque de lo que nos habla es de una docente que les está transmitiendo a los alumnos la idea de que una vez que aprendí algo, no es que se me acabaron las preguntas, sino todo lo contrario. Sigo teniendo preguntas nuevas, y que de hecho aprender algo me genera que haya preguntas nuevas que me dan ganas de saber más, ¿no? No es que se acaba ahí esa búsqueda del conocimiento. ¿Por qué los osos polares no tienen esta capa que se llama blubber? ¿Por qué no todos los animales se camuflan? Y una opinión que tengo, vieron que antes era una metáfora y esta docente lo cambié por una opinión que tengo. Creo que las adaptaciones animales es un tema muy interesante porque cada adaptación es útil para cada animal en el mundo. Y las preguntas que no se las leí dice: ¿por qué no todos los animales se camuflan, ¿no? Si son tan importantes como estrategia adaptativa,
la posibilidad de camuflarse porque no todos lo hacen. Y en esta rutina que recién les traje, vamos a trabajar la metacognición, ¿no? La posibilidad de pensar sobre el propio pensamiento, porque fíjense que era qué preguntas tengo, qué entendí, qué opiniones tengo, ¿no? Al hacerlo al final del trabajo también estoy pensando sobre cómo pienso sobre este asunto, en este caso del camuflaje, qué aprendí, qué todavía me falta, qué preguntas se me abrieron, esta posibilidad de pensar una especie de superpoder que nos acompaña toda la vida, ¿no? Ser buenos aprendices implica ser metacognitivos, poder pensar sobre nuestro propio pensamiento, y eso ayuda a que generemos autonomía. Y en esto de la metacognición les traigo otro libro que se puede bajar de manera gratuita de la web, que escribimos con María Emilia Larsen, que se llama Las preguntas educativas entran a las aulas, y tiene un primer capítulo dedicado a la metacognición, con muchos ejemplos como el anterior que les mostré y los que les voy a mostrar ahora. Una primera estrategia es la escalera de la metacognición, que es tal vez la más conocida, que es terminar un trabajo y trabajar con la escalera de abajo hacia arriba, ¿no? Empiezo con el ¿qué aprendí? Segundo, ¿cómo lo aprendí? Tercero, ¿para qué me sirvió? Y cuarto, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras ocasiones voy a poder usar esto que aprendí de la vida? ¿Cómo se relaciona con la vida real, ¿no? La posibilidad de hacer esto después de cada proyecto, de cada unidad, a veces de algunas clases, ayuda a que los alumnos puedan aprender de manera más profunda, de manera más perdurable. Fíjense, esta es la pared de un jardín de infantes donde tienen la escalera más pequeña, con 3 escalones, cómo lo hicimos, qué aprendimos, en qué otra ocasión lo podemos usar, presente de manera que los niños ya saben que después de terminar un proyecto ellos hacen una ronda, se sientan y conversan sobre la escalera. Y es algo que ya tienen en automático, en el buen sentido, ¿no? Donde saben que esa conversación va a existir y que va a haber un momento para pensar sobre cómo aprendieron o sobre qué aprendieron. Otra manera de hacerlo, de una docente de nivel secundario que usó el Padlet para que los estudiantes después de cada semana hicieran un video muy cortito de 1 minuto donde tuvieran que contar qué aprendí y cómo aprendí. Cómo lo aprendí, 2 escalones de la escalera, ¿no? Otra adaptación. Y acá algo interesante también es que los alumnos tengan que poder aprender a grabarse en un video donde digan en 1 minuto qué aprendieron y cómo, que no es nada sencillo poder sintetizar, poder destilar la esencia de lo que aprendieron y animarse a poder contarlo a otros. La docente me contaba al principio que lo hicieron 1000 veces los chicos hasta que se animaban a poder compartirlo y después ya era algo que les salía con mucha facilidad. Acá vamos terminando. Otra estrategia que es una rutina de pensamiento también enfocada en la metacognición, en el cambio de nuestras ideas, se llama solía pensar, ahora pienso, o antes pensaba, ahora pienso. En este caso es un grupo de estudiantes que trabajaron sobre la democracia. Y entonces dice, bueno, en grupo, ¿no? Hicieron este afiche. Antes pensaba que la democracia era un sistema de gobierno corrupto, ahora pienso que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Antes no sabía el significado de la palabra. Ahora sé que demos viene de pueblo y cracia de poder. Antes pensaba que antes solo pensaba que cuando hay 2 candidatos uno es democrático. Ahora pienso que algunos presidentes son democráticos y otros no. Y así, ¿no? Un momento para parar la pelota y decir dónde estaban mis ideas al principio y qué es lo que pienso ahora. Y para terminar con la metacognición y con las rutinas, una de las más sencillas y potentes para usar también son los tickets de salida, que son actividades breves que uno hace al final de la clase. Yo ahora voy a hacer una con ustedes y se las voy a dejar para que la completen en los comentarios que van con este video. Son disparadores que invitan a pensar sobre nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, algo que aprendí en la clase de hoy fue, y los alumnos lo completan en un papelito, o en este caso lo harán en el chat, o en sus cuadernos. Una idea clara que me llevo de hoy es, me quedo pensando en... Entonces hablamos de muchas cosas hoy. Hablamos de la innovación como un posicionamiento profesional, como una manera de estar presente, curiosa, crítica de lo que hacemos, con ganas de seguir mejorando y también de valorar de lo que hacemos bien. Hablamos del aprendizaje profundo como algo que buscamos, no un aprendizaje declarativo, que se sabe de memoria o que se dice sin entender, sino algo que se puede usar para la vida. Y dentro de la idea de crear una cultura de pensamiento en el aula, hablamos de las rutinas como estrategias muy sencillas
y muy útiles para generar grandes cambios y esa cultura de pensamiento entre todos. Y como parte de estas rutinas hablamos en particular de las que promueven la metacognición, la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento y nuestro propio aprendizaje, que es una de las llaves para aprender durante toda la vida. Así que dicho esto, y para predicar con el ejemplo, vamos a terminar con nuestro propio ticket de salida. Y les voy a pedir que lo piensen, que lo anoten, y si se animan, que lo compartan en el espacio que acompaña este video, que es ¿de qué me di cuenta en la conferencia de hoy? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué ficha les cayó? La respuesta sería, me di cuenta de... Cuéntenme, ¿de qué se dieron cuenta? Espero que de muchas cosas. Un placer compartir esto y un gran abrazo a toda la comunidad educativa de Córdoba. Y Melina Furman nos preguntaba de qué me di cuenta en la conferencia de hoy, ¿no? Yo tomaba nota. Una de las cuestiones es pensar la innovación en relación con una cultura de aprendizaje que tiene como fin último un tipo de conocimiento que es el conocimiento profundo, ¿no? Un conocimiento que se instala con confianza porque ha sido aprendido y ya forma parte de uno, ¿no? Otra cuestión a resaltar, que no se trata solo de contenidos que hay que poner a circular o contenidos que hay que dar, sino que debemos pensar qué ocurre con ellos para que sean parte de ese proceso de aprendizaje. Y rescato como algunas de las cuestiones de las que me di cuenta. Allí propone ella estos caballos de Troya, creo que es la expresión que usa, instalar rutinas de pensamiento. Finalmente, teniendo en cuenta ambas conferencias que nos dejan pensando no solo en lo que enseñamos, sino también en cómo lo enseñamos, y nos proponen un modo de acercarnos al conocimiento donde necesariamente se involucra la cuestión de la metacognición, ¿no? Es algo con lo que creo que sí nos tenemos que ir todos hoy, para, a partir de esa metacognición, ir más allá del contenido y valorar los procesos que se instalan en estos pasos, ¿sí?, a lo largo de todo el aprendizaje. Con la conferencia de Melina Furman damos el cierre a estas jornadas pedagógicas 2024. Ha sido muy evidente cómo la conferencia de Melina movilizó a muchos y a muchas docentes que están aquí compartiendo la jornada, porque desde nivel inicial, primario, secundario, modalidades, tuvimos testimonios, alguna referencia a alguna experiencia personal a partir de lo que iban escuchando en la presentación de Melina, así que insisto con que el objetivo de este espacio está cumpliendo el propósito por el cual lo habilitamos. No será el último, que también nos preguntan, no va a ser la última instancia, porque valoramos la posibilidad de la tecnología para acercarnos y para poder compartir. Seguramente pensaremos en otras metodologías, en otros procesos, en otras cuestiones híbridas también, no solo la modalidad virtual. Y también queremos llevar tranquilidad a aquellos docentes que preguntaban acerca de, el mail que les tenía que llegar. En realidad todavía no les va a llegar ningún mail desde donde subir la tarea, sino que nos tienen que dar el día de mañana para procesar la asistencia de las 3 jornadas, ver quiénes cumplen con 2 de las 3 jornadas y a quienes cumplan con ese requisito les estará llegando el día lunes un mail donde aparece un formulario al cual ustedes van a poder completar sus datos y subir la consigna de esta evaluación. Vamos a hacer llegar también un pequeño cuestionario para poder valorar el desarrollo de estas jornadas en relación con los tiempos, los conferencistas, las temáticas abordadas, la instancia de evaluación.
pero muy satisfechos con estos intercambios que hemos logrado y con los que nos siguen comentando por fuera de estos momentos donde estamos de manera sincrónica. Así que, bueno, damos por finalizado en este momento las jornadas pedagógicas 2024, construcción de sentidos y rumbos para la educación en Córdoba. Muchas gracias.